Estimados estudiantes, en el día de hoy vamos a estar comentando sobre el tema pasos para la elaboración de una distribución de datos. Y en este sentido, pues vamos a ver tanto una distribución tipo 1 como la que aparece aquí en el recuadro de la hoja de presentación de este tema y una distribución tipo 2 como es el caso de la que aparece en el recuadro de la parte inferior. De igual manera, pues, en el caso del recuadro en la parte derecha de la hoja de presentación. Ahora bien, ¿cómo vamos a iniciar el desarrollo de este tema? Para hacer el desarrollo de este tema, vamos a presentar un ejemplo. Y el ejemplo dice lo siguiente: suponga que se desea saber el gasto promedio de los consumidores en una cadena de supermercados y tomamos la siguiente muestra. ¿Cuál sería esa muestra? Bueno, la muestra va a estar formada por 10 personas, tal como aparece aquí, cada uno con su respectivo nivel de gasto: 23, 18, 22, 25, 20, 19, 25, 21, 24 y 26. Ahora bien, el siguiente paso, el primer paso que debemos hacer es ordenar esos datos de menor a mayor, tal como aparece en la parte izquierda que estamos señalando, es decir, los gastos desde 18 hasta 26, observando que inclusive hasta los valores que se repiten se anotan, ya que son dos personas distintas que respondieron quizás la encuesta y por esta razón se anotan sus valores. Ahora bien, luego que nosotros hemos ordenado esos datos, pasamos entonces a determinar los valores que nos están solicitando. Quizás queda en el aire la pregunta: ¿por qué organizamos los datos de esta forma y no pudo ser de otra manera? Bueno, la razón es muy sencilla. Recordemos que en la parte conceptual, para lo que es una presentación de distribución tipo 1, las dos características que eran fundamentales era que eran pocos datos, tal como tenemos aquí, 10 datos nada más, y que además de eso había poca variabilidad entre los datos, tal como aparece en efecto en esta muestra que se está presentando. Bien, dicho esto, entonces ya sabemos que si estas son las dos características que reúnen estos datos, entonces se puede organizar en una distribución tipo 1, donde lo único que va a aparecer es el valor de la variable, en este caso la variable gasto, y que la vamos a denominar como YI. Y que hago la aclaración, pues pudo haber sido cualquier tipo de variable X, de letra X, Z, F, la que se desee. Lo importante es que está eh, presentando o denominando lo que es una variable, en este caso, gasto. Ahora bien, dicho esto, vamos a pasar a desarrollar lo que nos estaban solicitando y nos pedían que era necesario calcular el promedio de gastos de las personas que entraron a ese supermercado y para esa muestra. En este caso, estamos denominando que la media de Y, o sea, el promedio es igual a la sumatoria de todas las Y entre N. En este caso, la sumatoria de Y, tal como ya sabemos, es la suma desde 18 hasta 26, que nos debe dar a 223, y N es la cantidad de datos que tiene la muestra. En este caso ya sabemos que la muestra tiene 10 datos. Dividiendo 223 entre 10 me da entonces 22.3, y que sería entonces el gasto promedio de Y, o el gasto promedio de las personas que entraron a esa cadena de supermercado. Ahora bien, otro indicador importante que a menudo se debe considerar en un estudio cuantitativo es la mediana, y en este caso debemos calcular la mediana de gastos. Y la mediana de gasto en este caso se calcula de la siguiente manera: mediana de gasto es igual a la posición de mediana, que faltó la posición de mediana, es igual a n más 1. En este caso, n es el número de observaciones que tiene la muestra y 1 es un valor constante que no va a cambiar. De manera tal, pues, que 10 más 1 entre 2 me debe dar entonces la posición de mediana. N más 1
sería 11, 11 entre 2, 5.5. Contando las posiciones que yo tengo aquí en la muestra, sería 1, 2, 3, 4, 5. 5.5 quedaría en la mitad en 22 y 23. Como la posición de mediana no cayó exactamente sobre un valor, entonces deben sumarse los dos valores y dividirlo entre 2. En este caso, se suma 22 más 23. Eso me da a 45 entre 2. Entonces, la mediana de gasto es 22.5, tal como aparece aquí. El último indicador que forma parte de las medidas de tendencia central sería la moda, o el valor más frecuente, o el valor que más se repite. En este caso, el ejemplo es sencillo, ya que el único valor que se repite más veces es 25. La distribución es modal, es decir, solamente tiene una sola moda. Puede darse el caso de que puede haber más de un valor que se repita más de una vez, pero la misma cantidad de veces que otro valor. Ejemplo, si aquí el 20 se hubiese repetido 2 veces y el 25 ya está como 2 veces, existían dos modas, 20 y 25. Sin embargo, no siendo este el caso, la moda para esta distribución sería 25. De esta manera, pues, se ha tratado de detallar entonces lo que es una distribución tipo 1 y los valores o indicadores de medida de tendencia central que podemos calcular de una muestra común. La siguiente distribución que vamos a ver entonces es una distribución tipo 2. Y vamos a ver de que suponga que se amplía la muestra anterior a 30 personas y se desea calcular el promedio de gasto que realizan las personas en una determinada marca de detergente y arroz. Vamos a darle como nombre a esa variable de gasto de detergente y arroz XI. Y representa el gasto en que incurre la persona en los artículos mencionados. Bien, ¿qué observamos? Los gastos entre serían 23, 25, 21, 23, 24, 27, 18, 15, 15, 23, 24, 27, 28, 23, 24, 21, 20, 20, 28, 23, 25, 23, 24, 27, 18, 23, 29, 28, 20 y 21. Ahora bien, ya de salida, entonces sabemos que el número de observaciones que tiene esta muestra son 30 datos, o sea que 30 personas participaron de la investigación. ¿Qué sigue? Bien, observando la tabla que tenemos entonces en la diapositiva, lo primero que hicimos fue ordenar los datos de menor a mayor. Lo siguiente que hicimos fue hacer el conteo de cuántas veces se repite cada uno de esos valores. Bien, lo otro que tenemos que hacer es ver cuántos valores diferentes tiene la muestra. Y en este caso observamos que está el 15, el 18, el 20, el 21, el 23, el 24, el 25, el 27, el 28 y el 29. Contando esos valores, tenemos entonces que son 10 valores diferentes. Y el número de veces que se repite cada uno de esos valores, entonces, es lo que vamos a ver en adelante. Bien, la segunda columna, entonces sería el valor de la variable, es decir, los datos. 15, observemos que se repite 2 veces, es la FI. FI en este caso es la frecuencia absoluta o el número de veces que se repite cada valor. El 18 también se repite 2 veces. El 20 se repite 3 veces. El 21 se repite 3 veces. El 23 se repite 7 veces. El 24 se repite 4 veces. El 25 se repite 2 veces. El 27 se repite 3 veces. El 28 se repite 3 veces. Y el 29 una vez. Bien, sumando todos estos valores o el número de veces que se repite cada una de las variables, nos debe dar entonces 30, tal como aparece aquí. Ustedes suman desde 2 hasta 1, me debe dar 30. La siguiente columna que sigue es la FR. En este caso, FR es la frecuencia relativa y la frecuencia relativa, al multiplicarla por 100, lo que tenemos realmente es la distribución porcentual o el porcentaje que representa cada uno de esos valores sobre el gran total, que sería 30. Bien, en este caso lo que hacemos es que
seguimos el mismo procedimiento que hicimos para el caso de la distribución porcentual, es decir, vamos dividiendo cada valor entre el total. De esta manera, 2 entre 30.07, 2 entre 30.07, 3 entre 30.10, 3 entre 30.10, 7 entre 30.23, 4 entre 10.13, 2 entre 30.07, 3 entre 10.10 y 3 entre 30.10 y 1 entre 30.03. Al final yo sumo todos estos valores de la frecuencia relativa y me debe dar entonces 1. Ahora bien, la siguiente columna que sigue es la frecuencia absoluta ascendente. Y vamos a iniciar por decir que esta columna se forma de la siguiente manera. El primer valor de la frecuencia absoluta ascendente es justamente el primer valor de la frecuencia simple absoluta. Luego, el siguiente valor, es decir, el 4, y todos los valores que siguen se van a utilizar de la siguiente manera. La frecuencia, la primera frecuencia ascendente, es decir, este valor 2, lo sumo a la siguiente frecuencia simple, es decir, 2. 2 más 2 me debe dar 4. Luego, ese 4 lo sumo a la siguiente frecuencia simple, me da entonces 7. 7 más la siguiente frecuencia me debe dar 10. 10 más la siguiente frecuencia me debe dar 17. 17 más la frecuencia que sigue, 21. 21 más la frecuencia que sigue es 23. 23 más la frecuencia que sigue es 26. 26 más la frecuencia que sigue es 29. Y 29 más la frecuencia que sigue es 30. En este caso, observemos que el último valor de la frecuencia ascendente es justamente el total de valores que tiene la muestra, es decir, 30. La siguiente columna es la frecuencia relativa ascendente, es decir, hacemos uso del mismo procedimiento que utilizamos para efectos de la frecuencia ascendente absoluta, pero en este caso, en lugar de utilizar la FI, vamos a utilizar la FR. Y observemos que el primer valor de la FRA o la frecuencia relativa ascendente es justamente el primer valor de la frecuencia relativa simple. De esta manera, 0,7 más el siguiente valor de la frecuencia relativa es 0,14, que hay un error. 0,14 más 0,10 me debe dar a 0,24. 0,24 más 0,10 me debe dar a 0,34. Y 0,34 más 0,23 me debe dar entonces 0,57. Aquí ya se corrige el error. 0,57 más 13 me da 0,70. 0,70 más 0,07 me da 0,77 más 0,10, 0,87. 0,87 más 0,10, 0,97. Y 0,97 más 0,03 me da a 1. Observemos que el último valor de la frecuencia relativa ascendente es justamente el total de la sumatoria de la frecuencia relativa simple. Bien. Siguiendo entonces, la columna que sigue se va a denominar la frecuencia absoluta descendente. Y observemos que en este caso empieza con el valor más alto, es decir, con la suma total que nos da la muestra, es decir, 30. Y luego, para obtener los siguientes valores, lo que hacemos es que vamos restando con sus valores a la par de la frecuencia simple. 30 menos su valor a la par frecuencia simple es 2, me debe dar el siguiente que es 28. 28 menos su valor a la par 2 frecuencia simple me debe dar el siguiente que es 26. 26 menos el siguiente valor a la par que es 3 me debe dar el siguiente que es 23. 23 menos su valor a la par frecuencia simple me debe dar el siguiente que es 20. 20 menos su valor a la par que es 7 me debe dar el siguiente que es 13. 13 menos su valor a la par que es 4 me debe dar 9. 9 menos su valor a la par que es 2 me debe dar el siguiente que es 7. 7 menos su valor a la par que es 3 me debe dar 4. Y 4 menos su frecuencia a la par simple, frecuencia absoluta simple que es 3, me debe dar 1. Observemos que en este caso el último valor de la frecuencia absoluta descendente es justamente el último valor
de la frecuencia simple absoluta. Bien, para terminar con los elementos que forman parte de una distribución tipo 2, como la que encontramos aquí, entonces vamos a calcular la frecuencia relativa descendente. En este caso vamos a usar el mismo procedimiento que utilizamos con la frecuencia absoluta descendente, pero en este caso vamos a utilizar los datos de la frecuencia relativa. Y vamos a partir diciendo que el primer valor es justamente la sumatoria total, 1. Y 1 menos su valor a la par, 0.07, es 0.93. 0.93 menos su valor a la par me da el siguiente, que es 0.87. 0.87 menos su valor a la par, entonces me da 0.77. 0.77 menos su valor a la par, que es 0.10, me da 0.67, el valor siguiente. 0.67 menos 0.23 me da 0.43. 0.43 menos 0.13 es 0.30. 0.30 menos 0.07 me da 0.23. 0.23 menos 0.10 me da 0.13 y 0.13 menos 0.10 me da entonces 0.03. Observemos que el último valor en la frecuencia relativa descendente es justamente el último valor de lo que sería la frecuencia relativa. Bien, quizás ustedes se preguntarán por qué organizamos estos datos en una distribución tipo 2 donde tenemos esta cantidad de columnas. La razón es muy sencilla. La característica fundamental de una distribución tipo 2, según lo que vimos en la parte conceptual, es que son muchos datos y poca variabilidad entre los datos. De hecho, aquí había 30 valores, sin embargo, la variabilidad entre un valor y el otro realmente es muy poca. Por esta razón, entonces, organizamos la información en una distribución tipo 2. Bien, ¿para qué nos sirven realmente la frecuencia simple? Nos dice la cantidad de personas, objetos o cosas que tiene cada valor o que adopta cada valor. La frecuencia relativa, como dijimos, nos da el porcentaje. La frecuencia ascendente nos permite encontrar los valores menores que. La frecuencia relativa ascendente, los porcentajes menores que a un valor determinado. La frecuencia descendente nos permite encontrar los valores mayores que un determinado nivel, y la relativa descendente nos da los porcentajes mayores que con respecto a un valor. Bien, estos son los elementos, como ya mencionamos, que forman parte de una distribución tipo 2. Ahora bien, una vez encontrado esto, vamos a pasar a calcular el promedio o media de gasto o media aritmética de gasto. En una distribución tipo 2 como la que tenemos en la que estamos observando, de 30 valores, la fórmula para calcularla, el promedio, es la sumatoria del producto de cada X por cada F dividido entre N. X son cada uno de los valores, F cada una de sus frecuencias y N ya sabemos que es 30. Esta columna que hemos generado aquí a la derecha, la última, no forma parte de la distribución tipo 2. Sin embargo, la calculamos para saber entonces cuánto es el promedio de gasto. ¿Qué hicimos? Bueno, el mismo razonamiento de la fórmula. Es decir, 15 por 2, que su FI es 30, 18 por 2 es 36, 20 por 3, 60, 21 por 3, 63, 23 por 7, 161, 24 por 4 es 96, 25 por 2 es 50, 27 por 3 es 81, 28 por 3 es 84 y 29 por 1 es 29. Sumando todo eso, desde 30 a 29 me da 690. De manera tal pues que 690 entre el total de valores es 23. O sea que el promedio de gasto para estas personas que fueron tomadas para la muestra es 23 balboas en ambos productos. El siguiente valor entonces que vamos a contemplar sería lo que sería entonces la mediana de gasto. Y en este caso vamos a seguir el mismo razonamiento que hicimos para efectos de lo que fue una distribución tipo 1. Es decir, primero calculamos la posición de mediana
Seguimos el mismo razonamiento, 30 más 1, 30 cantidad de datos, 1 valor constante, entre 2 es 31. 31 entre 2 me debe dar a 15.5. Ahora bien, hay dos maneras de encontrar ese valor. Podemos hacer el conteo directamente sobre la tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15.5, es decir, cayó en la mitad de los 2.23. De manera tal pues que al sumar los 2.23 y dividirlo entre 2, me debe dar a 23 el gasto mediano. Pero la otra forma que podemos hacerlo también es utilizando la frecuencia descendente. Y lo primero que hacemos es encontrar cuál es la frecuencia que mantiene o que contiene a 15.5. Observemos que en la primera FI solamente hay dos valores. Los límites serían de 1 a 2. En la segunda sería de 3 a 4. En la que sigue sería de 5 a 7. En la que sigue sería de 8 a 10. En la que sigue es de 16, es de 11 a 17. Y usted anota 11 a 17. Justamente en este nivel está entonces la mediana. Yo observo cuál es ese valor que está a la par de ese valor 17 que contiene la posición de mediana, y es justamente 23. O sea, por ambos mecanismos nos está diciendo que la mediana de gasto es justamente 23. Finalmente, el último valor que debemos encontrar sería la moda. Y la moda pues sigue siendo la misma definición, el valor que más se repite. Observamos cuál es ese valor que más se repite y encontramos que el valor que más se repite es justamente 23. O sea, es porque se repite 7 veces. De esta manera, se han encontrado entonces las tres medidas de tendencia central y se ha logrado construir una tabla de frecuencia tipo 2. Ahora bien, tres aspectos especiales que debemos hacer, o hacer la observación. Ejemplo, si nos preguntaran cuántas personas tienen gastos o lograron o generaron gasto de 21 Balboa en esos dos productos, entonces nos vamos a la frecuencia simple absoluta, es decir, 3 personas solamente. Si quiero saber el porcentaje, multiplico utilizando la FR simple 0.10% y sería un 10%. Si deseo saber cuántas personas tuvieron gasto de menos de 23 balboas, lo primero que hago es que ubico en la frecuencia ascendente a la par. Esta sería el valor que tengo a la par, 17. Como me preguntan cuántas personas tuvieron gasto de menos de 17, entonces la frecuencia anterior a ella sería 10, la frecuencia ascendente. ¿Y cuál sería el porcentaje? Bien, el porcentaje sería 0.33%, 33%. Y finalmente, si deseo saber cuántas personas tuvieron gastos de más de 23, hago el mismo procedimiento. Ubico cuál sería la frecuencia descendente absoluta que está a la par de 23, sería 20. Luego que sigue después de él, porque me está diciendo más de 23, y es 13 personas tuvieron gasto de más de 23 balboas, y esto me representa 0.43%, 43%. Jóvenes estudiantes, con esto entonces concluimos el tema sobre distribuciones de frecuencia, pero para efectos de verificar lo que es una distribución tipo 1 y tipo 2. Muchas gracias.